Papá escribió: no nos llamen. No nos visiten. Están desheredados. A mi hermana le gustó el mensaje. Yo respondí: perfecto. Cancelaré los pagos automáticos a primera hora de mañana. A medianoche, el chat se convirtió en una tormenta de llamadas perdidas y mensajes de texto gritando. Mi nombre es Abigail. Tengo 29 años. Y esta es mi historia sobre cómo mi padre me envió un mensaje de 10 palabras que me desconectó de la familia, cómo mi hermana lo aplaudió y cómo mi silenciosa respuesta convirtió todo en un caos antes de que terminara la noche. Lo que ninguno de ellos sabía era que acababa de regresar de almorzar con el abuelo, y él estaba harto de verlos usarme. El mensaje llegó a las 6:42 de la tarde de un martes. Estaba doblando la ropa, pensando en nada importante. Luego miré mi teléfono. No nos llamen. No nos visiten. Están desheredados. Papá. Parpadeé, me senté allí un segundo y luego vi a mi hermana, Lindsay Hart, reaccionar ante ello como si fuera una broma entre amigos. Lo siguió con una palabra, finalmente, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No era solo papá. Eran los tres, mi mamá, Lindsay y él. Debieron haber tenido una reunión familiar completa sobre esto. Nadie siquiera intentó llamar antes de enviarlo. Podría haber dicho mucho. No lo hice. Simplemente escribí: perfecto. Cancelaré los pagos automáticos a primera hora de mañana. Juro que pude sentir el cambio del silencio al pánico a través de la pantalla del teléfono porque esto es lo que no querían admitir: yo había estado pagando por casi todo. Servicios públicos, internet, comestibles. Algunos meses, cubría sus impuestos sobre la propiedad. El pasado diciembre, le di a Lindsay $300 al mes solo para que no llamara llorando por necesitarlo para terminar sus acuerdos de marca. Mis padres dejaron de trabajar cuando yo estaba en la universidad. Papá dejó su trabajo primero, luego mamá unos años después. Dijeron que estaban cansados de la rutina y querían paz. De alguna manera, esa paz implicaba que yo pagara las cuentas mientras ellos vivían gratis en una casa que ni siquiera poseían. Me hicieron sentir que era mi deber, como si se lo debiera. La única persona con la que alguna vez hablé sobre esto fue con el abuelo. Justo el fin de semana anterior, habíamos ido a almorzar. No tenía la intención de mencionar nada de eso, pero lo hice, en voz baja, casi como si estuviera avergonzada. Él escuchó, nunca interrumpió. Luego me dijo que parara, no que redujera la velocidad, no que disminuyera. Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Lo que no supe hasta el día siguiente fue que la casa en la que vivían mis padres, la que pensé que les habían cedido hace años, todavía era suya. Nunca transfirió la propiedad, solo les permitió vivir allí. Les dio la oportunidad de ser adultos cuando aún estaban en sus 40. Lo tomaron como unas vacaciones permanentes. Esa noche, después de que respondí al mensaje de papá, mi teléfono explotó. A medianoche, tenía 14 llamadas perdidas y más de 30 mensajes de texto. Mamá dijo que era despiadada. Lindsay me acusó de abuso financiero. Papá me envió un mensaje de texto a las 2 de la madrugada preguntando qué clase de hija abandona a su familia, pero para entonces era demasiado tarde. El abuelo ya se había decidido. Lo que sucedió en los siguientes días cambió todo, no solo para mí, sino también para ellos. Y no tenían idea de la tormenta que se avecinaba. La mañana después de esa tormenta de mensajes de texto se sintió irreal. Apenas dormí, mi teléfono zumbaba la mitad de la noche con llamadas perdidas, mensajes y correos de voz que ni siquiera me molesté en escuchar. El abuelo me había dicho que fuera a su casa a primera hora de la mañana, así que lo hice. Su casa era tranquila, cálida y olía a café. No hizo charla intrascendente. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Simplemente empujó una carpeta de manila gruesa a través de la mesa y me dijo que la abriera. Dentro había papeles más antiguos que yo, escrituras de propiedad, documentos notarizados, declaraciones de impuestos. Hojeé las primeras páginas sin realmente absorber nada. Entonces lo vi. La dirección. La casa donde mis padres y mi hermana habían estado viviendo durante 12 años. El hogar eterno de mi familia. El que actuaban como si fuera suyo, pero no lo era. Era del abuelo.
Siempre había sido del abuelo. Lo miré, sin palabras. Comenzó a explicar con frialdad. En 2013, tus padres supuestamente estaban pasando por un momento difícil. Papá había dejado su trabajo. Mamá dijo que no podía seguir trabajando. Lindsay todavía estaba en la universidad. Habían pedido quedarse en la propiedad del abuelo durante unos meses. Él estuvo de acuerdo, pensando que se recuperarían. Tal vez empezarían a pagar un poco de alquiler o a contribuir con los impuestos una vez que se recuperaran. Eso fue hace 12 años. Nunca pagaron un centavo. Nunca siquiera dijeron gracias. Con el tiempo, comenzaron a actuar como si la casa fuera suya, y el abuelo era solo un viejo molesto al que toleraban en los días festivos. La Navidad pasada, mamá le dijo que comiera antes de venir, cuando preguntó si quería que trajera comida. No me contó nada de esto antes. Simplemente había estado observando en silencio hasta el fin de semana pasado, hasta que le conté la verdad sobre las facturas que había estado cubriendo. Luego señaló la última página de la carpeta, un aviso legal de terminación de ocupación. Fechado, firmado, certificado, ya preparado. 3 sobres, uno para mis padres, uno para Lindsay y otro para otros ocupantes adultos. Debido a que legalmente Lindsay contaba como una inquilina dependiente, dijo que habían tenido tiempo más que suficiente para mantenerse en pie por sí mismos. Dijo que era hora de que recordaran lo que cuesta la vida real. Y dijo algo más que me heló la sangre: no te agradecerán lo que has hecho por ellos. Te odiarán por detenerlo. Le pregunté si estaba seguro de todo esto. Dijo que nunca había estado más seguro de nada, que esto no era venganza. Era rendición de cuentas. No estaba haciendo esto por mí. Lo estaba haciendo porque era lo correcto. Esa tarde, las cartas salieron. Al principio, silencio. Luego, a primera hora de la noche, mi teléfono comenzó a explotar de nuevo. Lindsay publicó una captura de pantalla de la carta en su historia de Instagram con un emoji de llanto y el título: nos están echando de nuestra propia casa como basura. Corazón roto, corazón roto. Así es como todos en la familia se enteraron, no por ellos directamente, sino por una historia de Instagram seleccionada. Para la cena, mi teléfono no paraba de sonar. La tía Julie llamó primero, luego el tío Tom, luego mi prima Megan. Todos preguntando qué estaba pasando. Todos confundidos, algunos enojados. Les dije la verdad. Les dije que mis padres no habían pagado por un techo sobre sus cabezas en más de una década. Les dije que había estado cubriendo los servicios públicos y los comestibles durante años. Les dije que el abuelo nunca cedió la casa y que finalmente se había hartado. Al principio hubo silencio, luego comenzaron las respuestas. Julie dijo que siempre se había preguntado cómo se las estaban arreglando para vivir así. Megan admitió que pensaba que mis padres eran buenos con el dinero. Tom dijo que no estaba sorprendido en absoluto. Pero Lindsay no se detuvo. Esa noche, me dejó un mensaje de voz sollozando, acusándome de destruir su vida. Mi mamá me envió párrafos sobre cómo era una traidora. Mi papá me envió solo 3 palabras: tú hiciste esto. Pero yo no había hecho nada. No realmente. Simplemente había dejado de pagar. Al día siguiente, las cosas pasaron de privadas a públicas. Mi madre decidió escalar de una manera que ninguno de nosotros esperaba, y arrastró a toda la familia extensa directamente a la pelea. Y ese fue el momento en que todo dejó de ser solo un drama familiar y se convirtió en un espectáculo. Me desperté a la mañana siguiente con un mensaje de texto de mi prima Megan que decía: ¿has visto Facebook? Oh, no lo había hecho. No lo había revisado en días. Inicié sesión, y lo primero que vi fue una publicación pública de mi mamá: después de décadas de sacrificio, hemos sido traicionados por alguien a quien amábamos. Estamos siendo obligados a salir de nuestra casa. Sí, nuestra casa, por manipulación, mentiras y codicia. Por favor, respeten nuestra privacidad mientras averiguamos cómo sobrevivir a esto. Debajo de la publicación había una foto de la casa, tomada con una luz suave de la mañana, como si estuvieran siendo arrancados de un santuario familiar acogedor y sagrado. Los comentarios estaban llegando: vecinos, parientes lejanos, viejos amigos de la iglesia. Palabras como repugnante, desgarrador.
¿Cómo podría alguien hacer esto a su propia familia? Mi nombre no estaba en la publicación, pero no tenía que estarlo. Lindsay ya se había asegurado de que todos supieran quién era la villana. Publicó una captura de pantalla de una solicitud de Venmo que le había enviado hace meses, $200 para servicios públicos, escribió debajo. Así es como se ve la familia cuando solo les importa el dinero. Increíble dolor. Luego vinieron los mensajes directos, extraños, primos lejanos con los que no había hablado en años. Gente acusándome de echar a mis padres a la calle, de destruir a la familia. Una mujer, creo que solía cuidarme, me llamó parásito. No respondía nada de eso, pero el abuelo sí. A la mañana siguiente, envió un correo electrónico a toda la familia. No sabía que siquiera usaba el correo electrónico de esa manera, pero lo hizo, y lo usó bien. El correo electrónico se titulaba Hechos relacionados con la residencia en 2485 Cedar Hollow. Lo expuso como un documento judicial. Sin emoción, sin insultos, solo viñetas, la propiedad es legal y únicamente de mi propiedad, William Pierce. Permití que mi hijo y su familia vivieran allí gratis desde 2013. No han pagado servicios públicos, impuestos ni mantenimiento durante más de 10 años. Mi nieta Abigail ha estado cubriendo estos costos de su propio bolsillo durante al menos los últimos 4 años sin reembolso ni reconocimiento. Nunca se ha hecho ningún acuerdo legal o verbal que transfiera la propiedad de la casa. He emitido un aviso legal de 60 días para que la desalojen. Esta decisión fue mía y solo mía. Terminó el correo electrónico con una frase: ser familia no exime a nadie de la responsabilidad. Eso cayó a algunas personas, pero no a mi mamá. La semana siguiente, fue a la iglesia local, la misma a la que no había asistido en 3 años, y se levantó durante la parte de solicitud de oración del servicio para pedir apoyo espiritual porque sus hijos se habían vuelto contra ella y estaba a punto de quedarse sin hogar. Una mujer de la iglesia, la señora Allen, quien me enseñó en la escuela dominical cuando tenía 8 años, llamó al abuelo al día siguiente y le preguntó qué estaba pasando. Él le contó, ella se disculpó con él. Fue entonces cuando sucedió algo completamente inesperado. 2 días después, alguien deslizó una carta manuscrita en el buzón de mi apartamento. No estaba firmada. Dentro había una copia de una publicación impresa de Facebook que Lindsay había hecho y eliminado rápidamente, quejándose de que no iba a conseguir un trabajo solo porque algún anciano quiere jugar al juez. Debajo, la nota solo decía: deberías guardar esto. La gente está mirando. No sé quién lo envió, pero significaba una cosa: no todos se creían su historia. Y luego, de la nada, recibí una solicitud de mensaje de alguien con quien no había hablado desde la escuela secundaria, alguien que de alguna manera estaba a punto de ser parte de todo esto de una manera que nunca vi venir. Ese mensaje cambió toda la dirección de esta pelea, y le dio al abuelo una idea que probablemente no debería haber tenido, pero me alegro de que lo haya hecho. El mensaje vino de Adam Reeb. Nos sentamos uno al lado del otro en la clase de biología de 2º año. Apenas hablamos en ese entonces. Se mudó a Texas después de la graduación. No había visto su nombre en casi 12 años. Su mensaje decía: oye, esto es aleatorio, pero creo que me quedé en la casa de tus padres a través de Airbnb en marzo. Reconocí la cocina de las historias de tu hermana. No me di cuenta de que era tu familia hasta ahora. Airbnb. Leí el mensaje 3 veces antes de que tuviera sentido. Aparentemente, mis padres habían estado alquilando en secreto el sótano y parte del piso de arriba de vez en cuando durante meses. Adam se quedó allí durante un viaje de trabajo y dijo que parecía un alquiler a corto plazo normal. Entrada privada, cerradura con teclado, pequeño letrero de bienvenida que decía Cedar Hollow Retreat. Lindsay figuraba como anfitriona con un nombre falso. Incluso le dejó un libro de visitas para que lo firmara. Le pregunté si todavía tenía pruebas. Él sí. Me envió capturas de pantalla del anuncio, el historial de mensajes y su recibo. Todo estaba directamente vinculado al correo electrónico de Lindsay. Las fotos en el anuncio mostraban habitaciones de la casa que aún era propiedad del abuelo, habitaciones que nunca había dado permiso para alquilar, habitaciones que había asumido que solo se usaban para almacenamiento o invitados. Cuando se lo conté al abuelo, ni siquiera parpadeó. Dijo: ve a buscar el libro de visitas. No sabíamos si todavía existía,
pero si Lindsay había dejado un rastro documental de ingresos en efectivo mientras vivía gratis, cambiaría todo legalmente porque no solo estaba viviendo en una casa que no era de su propiedad, sino que estaba obteniendo ganancias de ella. Y eso complicaba las cosas para ella. Le envié un mensaje de texto a Lindsay, le dije que iba a recoger algunas de mis cosas viejas. Ella respondió con una sola palabra, bien. Ni siquiera quería nada de la casa. Solo quería entrar. La puerta principal estaba abierta cuando llegué. Ella no estaba en casa. Mamá estaba en la cocina, de espaldas, fingiendo estar ocupada. Ella no habló. Yo tampoco. Bajé al sótano y se sintió como entrar en la casa de otra persona por completo. Había letreros de bienvenida al estilo hotel, un portafolletos montado en la pared, un termostato digital, un gabinete cerrado con llave etiquetado como suministros, no tocar. Abrí cajones, busqué debajo de los muebles, nada. Luego encontré una caja detrás de la lavadora. Dentro, sábanas, contraseñas de wifi adicionales, formularios de comentarios en blanco y el libro de visitas. Estaba lleno, páginas y páginas de fechas, nombres, pequeñas reseñas, gracias por la estancia tranquila, me encanta la ubicación, muy acogedor. Algunos en cursiva ordenada, algunos en crayón. Algunos tenían fechas reales que coincidían perfectamente con las capturas de pantalla de Adam. Tomé fotos de cada página. Cuando subí las escaleras, mamá estaba parada en la puerta principal como si supiera lo que había encontrado. No dije una palabra, simplemente pasé a su lado y salí por la puerta. Esa noche, el abuelo y yo nos sentamos y revisamos todo. Estuvo en silencio por un tiempo, luego dijo, ¿quieren hacer esto público? Bien, démosles algo real de qué hablar. Llamó a su abogado a la mañana siguiente. El proceso de desalojo ya estaba en marcha, pero esto era diferente. Esto podría acelerar las cosas porque ahora no se trataba solo de alquiler impago, se trataba de ganancias obtenidas de la propiedad de otra persona sin permiso. Prueba. No esperábamos lo que pasó después. Pensé que entrarían en pánico, tal vez se disculparían, tal vez suplicarían. En cambio, redoblaron la apuesta. Y lo que hicieron después empeoró todo 10 veces. Fueron con los viejos amigos del abuelo, los de su grupo de jubilados, de sus círculos de veteranos, de su iglesia, y comenzaron a decirle a la gente que estaba perdiendo la cabeza, que yo lo había manipulado, que esto era abuso de ancianos. Pero el abuelo estaba un paso por delante, y lo que reveló públicamente en ese momento hizo que todos y cada uno de ellos desearan haberse callado la boca. El abuelo no dijo nada públicamente de inmediato. Esperó, incluso después de escuchar que estaban susurrando a través de sus viejos círculos, llamándolo confundido, inestable, acusándome de ponerlo en su contra. Lindsay incluso le había dicho a alguien en la iglesia que yo había falsificado su firma en las cartas de desalojo. Le llegó a finales de la semana. Yo estaba furiosa, pero el abuelo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Me dijo que tuviera paciencia. Luego, unos días después, invitó a algunos de sus amigos más antiguos a tomar un café, 4 de ellos, personas que conocía desde hacía décadas. Aparecieron uno por uno, se sentaron en su sala de estar. Todos habían escuchado alguna versión de la historia a través de los chismes, pero ninguno sabía lo que realmente estaba sucediendo. Los sentó y les entregó a cada uno un paquete impreso. Dentro, copias de la escritura de la casa que mostraban que él seguía siendo el propietario legal, las fotos del libro de visitas, capturas de pantalla del anuncio de Airbnb, una lista de los gastos que había cubierto con extractos bancarios para que coincidieran y, al final, una carta notariada de su médico fechada el mes pasado que indicaba que estaba en su sano juicio y era totalmente capaz de administrar sus propios asuntos legales y financieros. Les dijo muy claramente que había cometido un error al dar a su hijo y no era más de una década de vivienda gratuita, y que no iba a pasar sus últimos años limpiando los desastres de personas que no pensaban que le debían siquiera un agradecimiento. Se quedaron callados cuando se fueron, pero al cabo de un día, los rumores cesaron de golpe, así sin más. Fue como si alguien hubiera presionado un botón de silencio en todo el drama familiar. Al final de esa semana, el abogado del abuelo solicitó que se hiciera cumplir legalmente el aviso de 60 días y se acortara debido al subarrendamiento no autorizado y al abuso de ingresos. El tribunal falló a su favor, les dio 14 días, 2 semanas. No sé qué esperaba cuando se enteraron. ¿Gritos?
¿Tal vez un enfrentamiento en la puerta del abuelo? Pero lo que obtuve fue silencio. Silencio total. No más llamadas. No hay mensajes de texto. Lindsay borró sus historias. Mamá cerró su Facebook. Papá no dijo una palabra. Pasé por la casa unos días después y vi el garaje abierto. Cajas de cartón por todas partes. Cinta. Mantas viejas cubriendo los muebles. Estaban empacando. Realmente estaba sucediendo. El último día, no fui allí. El abuelo tampoco. No necesitábamos hacerlo. Un vecino le envió un mensaje de texto diciendo que se habían ido temprano en la mañana, con los rostros tensos, apenas hablando entre ellos. El coche estaba cargado en silencio. Nadie saludó con la mano. Nadie se despidió. Dejaron la llave de la casa en el porche, metida debajo de una maceta agrietada. Más tarde esa tarde, el abuelo me preguntó si quería mudarme. Así sin más, me dijo que la casa era mía si la quería. Miré alrededor de su cocina, la carpeta todavía sentada en la mesa. Le dije, no, me gusta mi apartamento. Me gustó pagar por mi propia vida. No quería esa casa, ni siquiera con pintura nueva y recuerdos diferentes. Él asintió, dijo que eso lo enorgullecía. Y luego me dijo algo que nunca olvidaré: ahora tienen que vivir como gente normal. Ir a trabajar. Pagar el alquiler. Intentarlo. No fue mezquino. No fue amargo. Era simplemente cierto. Esa casa permaneció en silencio durante un tiempo. Pero la historia no terminó ahí, porque lo que vino después fue el verdadero espectáculo, la parte en la que el resto de la familia finalmente descubrió lo que realmente sucedió y lo que hicieron cuando lo descubrieron. Fue el clavo final en el ataúd del desfile de lástima de mis padres. La primera actualización, pasaron casi 3 semanas antes de que el resto de la familia se diera cuenta de lo que realmente sucedió. La campaña de difamación no duró. Los susurros se secaron, y eventualmente la curiosidad se apoderó. La gente quería saber por qué mis padres de repente se mudaron de la casa en la que habían vivido durante más de una década y por qué Lindsay, la autoproclamada emprendedora digital, estaba publicando historias de Instagram desde diferentes salas de estar cada pocos días. Ya no hablaban, ni actualizaciones, ni drama, solo silencio. Y ese silencio comenzó a hacer que la gente hiciera preguntas. Luego vino la barbacoa. La tía Yuli la organizó, su reunión anual de otoño, el tipo de evento donde salían todas las sillas plegables y los platos de papel se empapaban con los frijoles horneados. El abuelo fue invitado pero se excusó. Dijo que lo único que quería asar ese día era un bistec en casa. Decidí ir. En el momento en que entré en ese patio trasero, supe que la mayoría de ellos habían escuchado algo. Algunas personas me miraron como si fuera un fantasma. Otros simplemente evitaron el contacto visual por completo. Mi primo Jacob fue el primero en decir algo real. Se inclinó y preguntó en voz baja, así que, supongo que realmente se fueron, ¿eh? Asentí. Sacudió la cabeza como si no lo creyera del todo. Luego me contó algo que aún no había escuchado: Lindsay aparentemente había intentado publicar el apartamento de otra persona en Facebook Marketplace. Fotos robadas de una lista real en un estado completamente diferente. Afirmó que era suyo y pidió depósitos por adelantado. Alguien reconoció las fotos, marcó la publicación y la eliminaron. Ahora se estaba quedando en la casa de un amigo, flotando entre proyectos, lo que sea que eso significara. En cuanto a mis padres, vivían en un pequeño dúplex en las afueras de la ciudad, un dormitorio, sin porche. Ambos estaban trabajando a tiempo parcial, papá en una tienda de autopartes, mamá haciendo llamadas de servicio al cliente desde casa. No más mañanas bebiendo café en la terraza del abuelo. No más ver la televisión todo el día. Solo facturas, alquiler y vida. Yuli me apartó cerca del final de la barbacoa. Fue directa, dijo que al principio no sabía qué creer, pero una vez que salió el correo electrónico del abuelo y la gente comenzó a juntar cuánto tiempo había durado todo, la imagen cambió. Dijo que la familia se sentía engañada, manipulada. Dijo que mi mamá había estado llamando a la gente para aclarar la situación, y solo empeoró las cosas porque nada se propaga más rápido que la desesperación disfrazada de control de daños.
El momento más surrealista llegó 2 días después. El abuelo y yo estábamos sentados en su porche trasero. Había empezado a plantar de nuevo, llenando los macizos elevados con verduras de otoño. Donde solían estar los muebles de patio oxidados y la chatarra, ahora había espacio limpio y abierto. Me preguntó si quería quedarme con la casa ahora que estaba vacía. Le dije de nuevo, no, esa casa nunca fue mía, no de la manera que contaba. Era un lugar lleno de recuerdos que no me pertenecían, y me gustaba mi vida ahora, tranquila, equilibrada, mía. Él asintió. Sin discusión. Luego dijo algo en lo que todavía pienso, a veces no son las personas que se van las que traen la paz. Son las que finalmente dejas ir. Ahora, así están las cosas. Mis padres pagan el alquiler a tiempo porque ahora tienen que hacerlo. Lindsay dejó de intentar vivir en línea y está empezando a darse cuenta de que la vida cuesta dinero. El contenido se secó, también lo hizo la simpatía. Algunos familiares intentaron jugar neutral por un tiempo, pero incluso ellos cambiaron de opinión después de ver cuánto tiempo había estado cubriendo todo yo sola. ¿Yo? Voy a trabajar, pago mis facturas, cocino la cena en una cocina que no viene con culpa. No más mensajes de texto pidiendo solo un poco de ayuda. No más llamadas nocturnas porque el wifi estaba caído y no sabían a quién más preguntar. No más secretos. La tormenta pasó, y cuando lo hizo, la verdad se mantuvo alta mientras el ruido se derrumbaba a su alrededor. Es curioso cómo funciona eso. La actualización final. Pensé que había terminado. De verdad que sí. 3 semanas de silencio se convirtieron en 4. Luego un mes. No hay llamadas, no hay mensajes de texto, no hay nuevas historias de Instagram. Durante un tiempo, me permití creer que finalmente estaban viviendo sus vidas, en silencio, con amargura, pero de forma independiente. No esperaba un agradecimiento. No estaba esperando una disculpa. Solo quería que la paz durara. Y luego, el pasado jueves, apareció un sobre en mi buzón. Sin remitente, solo mi nombre. Dentro había una carta manuscrita, no de mi mamá, no de Lindsay, de mi papá. 4 páginas completas de lo que solo puedo describir como la manipulación más calculada que jamás he leído. Dijo que se estaban adaptando a su nueva vida, pero estaban emocionalmente devastados por cómo había puesto a la familia en su contra. Dijo que Lindsay estaba sufriendo y que les preocupaba que cayera en un lugar oscuro si algo no cambiaba pronto. No me pidió que los mudara de nuevo. Ni siquiera pidió dinero directamente. Preguntó si consideraría firmar mi nombre en una solicitud de préstamo que estaban presentando para recuperarse. No es una broma, no es un correo electrónico de estafa. Se adjuntó un documento físico real, medio lleno con mi información ya escrita a lápiz. Me senté allí durante 10 minutos solo mirándolo. Estaban tratando de usar mi crédito ahora. Ese fue el giro que no vi venir. Después de todo, después de ser desalojados de una casa que nunca pagaron, después del drama público, después de ser expuestos frente a toda la familia, todavía pensaban que tenían acceso a mi vida. Ni siquiera respondí. Empaqueté el sobre, el formulario medio completado y lo dejé en casa del abuelo. No dijo una palabra cuando se lo entregué. Simplemente abrió el sobre, miró el formulario y asintió una vez como si hubiera estado esperando este movimiento final. Al día siguiente, revisé mi informe de crédito solo para estar segura. No hubo sorpresas todavía, pero lo bloqueé con cada congelación y alerta de fraude que pude activar. Y luego el abuelo hizo una llamada más a su abogado. Dijo que quería asegurarse de que si alguna vez le pasaba algo, yo estaría protegida, que su patrimonio no iría a las personas que nos habían tratado a él y a mí como si les debiéramos el mundo, que todo, la casa, la tierra, sus ahorros, estaría documentado correctamente. Nunca le pedí que hiciera eso. Nunca siquiera pensé en eso. Pero no discutí porque en este punto, lo sabía mejor. No se trataba solo de que fueran egoístas. Se trataba de que creían que tenían derecho a todo lo que no estaba clavado, incluso después de haber sido desconectados. No, la casa permanecerá vacía por ahora. Al abuelo le gusta el silencio. Lindsay ha vuelto a intentar vender paquetes de coaching a través de su Instagram, pero la gente dejó de comprar cuando publicó demasiados vídeos de manifestación desde la habitación de invitados de un amigo.
Mis padres todavía están en el dúplex. Papá aceptó otro trabajo. Mamá apenas está en línea, pero saben que la puerta está cerrada para siempre. Y si hay algo que he aprendido a través de todo esto, es esto: algunas personas no rompen tus límites, fingen que nunca estuvieron allí para empezar. No les debes otra explicación. No les debes una reacción. Te debes a ti mismo el espacio para seguir adelante. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo.